Buenos días, hoy les voy a presentar un video de la civilización romana. La civilización romana. La civilización romana surge como una comunidad muy pequeña cuya actividad principal es la agricultura. Roma se fundó en la península italiana en la actual ciudad de Roma en el año 753 a.C. Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Tras el paso de 200 años, los romanos consiguen liberarse de los etruscos y poco a poco empiezan a expandir sus dominios, volviéndose una república que al pasar del tiempo se transforma en imperio. Según la leyenda romana, esta ciudad fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C. En su niñez, ambos gemelos fueron amamantados por una loba, hecho que sucedió luego de ser abandonados por su padre. En su adultez, cuando ambos hermanos fundaron la ciudad, luego de una pelea, Remo muere y Rómulo se proclama único rey. Durante el proceso de evolución y crecimiento de Roma se viven tres etapas muy importantes, las cuales fueron: la primera fue la monarquía, que va desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI a.C. La segunda fue la república, que va desde el siglo VI a.C. hasta el siglo I después de Cristo. La tercera fue el imperio, que va desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. La economía. La economía de Roma se basaba en la explotación de comercio de esclavos y de las riquezas de todas sus provincias. Tenían cultivos de vid, trigo y olivo. Explotaban la sal, la cual servía para conservar los alimentos y luego poder comercializarlos. Practicaban la ganadería utilizando rebaños de vacas, ovejas y cerdos. Roma tenía el dominio de toda la flota marítima del sector, en la cual podían vender sus productos y artesanías. Se utilizaba mucho el método de intercambio o también llamado trueque, utilizando monedas romanas, las cuales circulaban por todo el imperio. La sociedad romana se dividía en grupos: los hombres libres, los cuales eran terratenientes, los plebeyos, los campesinos, los comerciantes, los artesanos y los libertos. Los hombres sin libertad. Los esclavos eran propiedad de otras personas y no podían recibir un salario por su trabajo. En cuanto a la familia, el padre era el rol de más jerarquía e importancia en el círculo familiar. Era el poseedor de las decisiones y de cualquier preferencia en beneficio de los miembros del hogar. La madre se dedicaba al hogar, siempre y cuando sea obedeciendo órdenes de su esposo. No intervenían en ninguna decisión o asunto político, aunque gozaban de libertad y respeto. Los hijos, aunque habían pocas posibilidades de sobrepasar la edad de 12 años por enfermedades y pocos cuidados, si eran varones tenían mejor futuro en su adultez. En cuanto a las mujeres, podían contraer matrimonio a partir de los 13 años, por pactos entre padres de distintas familias. Los esclavos. Los esclavos eran propiedad de los comerciantes y de personas con formas económicas. Les servían en todo lo relacionado a los quehaceres domésticos y de comercio. Su vida no era respetada, por lo que los torturaban e incluso los asesinaban. Uno de los grandes aportes de la civilización romana fue la construcción de templos durante la República, aunque también construyeron edificios antes de los religiosos.
La religión romana era politeísta, creían en divinidades que eran seres de luz y protección, los cuales se llamaban lares. Posteriormente adoptaban la religión griega, donde cambiaban los nombres a los dioses. Los manes protegían a los antepasados. Los penates eran los protectores de los alimentos y del fuego doméstico. El arte romano se inicia influenciado por el etrusco y el griego, alcanzando entidad propia para partir del siglo III a.C. Durante la fase imperial romana se caracterizó por tener un gobierno autocrático en manos del emperador 27 a.C. hasta 305 después de Cristo. El primer emperador romano de esta civilización fue César Augusto, también conocido como Octavio, en el periodo 27 a.C. hasta 14 después de Cristo. Y el último emperador del Imperio Romano fue llamado Flavio Rómulo Augusto, quien estuvo en el poder en el periodo de 475 hasta 476. Las primeras monedas romanas fueron producidas a finales del siglo IV a.C. en Italia y continuaron su uso durante otros 8 días por el imperio. La denominación y el valor cambiaban, pero el sestercio o el denario persistieron por mucho tiempo, convirtiéndose en una moneda famosa en toda la historia. Otros nombres de monedas son las ades rudes, as de bronce, denarios, sestercios y dupondio solidus. Muchas gracias.